Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Eslay Hase Amani DN Yolundei Dama Her Seison Anda Deiti. Ne Olduda Bubuyu Kask Bir Anda Duraklama Donemine Hirdi. Todo parecía ir viento en popa para la querida cantante turca Eslagenolu y el famoso chef Hase Amani. Después de meses de rumores, fotos compartidas en redes sociales y declaraciones amorosas, finalmente habían anunciado que estaban preparando su boda. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas terminó en una sorprendente decisión de último minuto que dejó a todos boquiabiertos. Esla canceló la boda apenas días antes de la ceremonia. Según fuentes cercanas a la pareja, la tensión comenzó a aumentar a medida que se acercaba la fecha del enlace. Aunque ambos estaban emocionados, las diferencias de opinión sobre cómo organizar la celebración comenzaron a generar fricciones. Yo quería una boda sencilla, algo íntimo, sin cámaras, sin espectáculo, pero todo empezó a volverse algo que no reconocía, habría confesado Esla a una amiga cercana. La pareja había planeado un evento elegante pero discreto en una finca privada cerca de Esmirna. Invitaciones enviadas, catering organizado, lista de invitados cerrada, todo estaba listo. Pero, según informes, una intensa discusión entre los futuros esposos encendió la mecha. Esla empezó a sentirse presionada. No era ella misma. Y cuando Esla no se siente libre, no puede continuar, comentó un miembro del equipo de la cantante, que prefirió permanecer en el anonimato. Los días previos al gran día, Esla habría pasado más tiempo sola, reflexionando sobre su decisión. Mientras tanto, Hase Amani parecía ajeno al inminente cambio. Publicaba en redes sociales mensajes esperanzadores como, cuenta regresiva para el día más feliz de mi vida. Por eso la noticia tomó por sorpresa incluso a los más cercanos. El día antes de la boda, Esla se reunió con su equipo en su casa de Estambul. Fue allí donde tomó la decisión definitiva. Con voz tranquila, pero firme, dijo, no estoy lista. Amo a Hase, pero no así. No quiero casarme bajo estas condiciones. La reacción fue de respeto, aunque no sin conmoción. Algunos trataron de convencerla, otros simplemente la abrazaron en silencio. La mañana siguiente, Esla publicó una historia en Instagram con un fondo blanco y el texto, a veces amar también es saber cuándo parar. La frase se viralizó en minutos y los medios comenzaron a especular. Pronto, los rumores fueron confirmados, la boda se había cancelado. Por su parte, Hase Amani guardó silencio durante varios días. Finalmente, rompió el silencio con un escueto mensaje en Twitter, algunas decisiones duelen, pero se respetan. A pesar del tono sereno, sus allegados aseguran que estaba devastado. Estaba realmente enamorado. No lo vio venir, dijo uno de sus amigos más cercanos. La prensa del corazón no tardó en hacerse eco del escándalo. Titulares como la boda del año cancelada en el último momento copaban las portadas, mientras los fanáticos debatían apasionadamente en redes sociales. Algunos defendían a Esla por tomar una decisión valiente y auténtica, otros criticaban la falta de comunicación y el drama innecesario. Mientras tanto, la cantante se refugió en su arte. Poco después del anuncio, publicó una nueva canción en su canal de YouTube titulada Libre, una balada melancólica que muchos interpretaron como una confesión emocional. La letra hablaba de alas rotas que no quieren jaulas y de amores que aprietan más de lo que abrazan. El videoclip, sencillo pero poderoso, mostraba a Esla caminando sola por un campo al amanecer, liberándose simbólicamente de un vestido de novia. En contraste, Hase se alejó del ojo público. Canceló sus apariciones programadas y dejó de publicar en redes sociales por varias semanas. Sin embargo, los medios captaron imágenes de él en su restaurante, trabajando en silencio, concentrado en su cocina. Un periodista que logró hablar con uno de sus colegas comentó, Hase está triste, pero enfocado. Ha canalizado todo en nuevos platos. Dice que cocinar le da paz. Los amigos en común intentaron mediar.
Algunos aún creían que la historia no había terminado. Se aman, eso está claro. Tal vez solo necesitaban un respiro, un reinicio. O quizás, este era su final necesario, opinó una figura cercana que había asistido a la despedida de soltera de Sla. Sin embargo, con el paso de las semanas, la distancia entre ambos se volvió evidente. Dejar de seguirse en Instagram fue solo el comienzo. Un mes después, Sla fue invitada a un popular programa de entrevistas. Aunque inicialmente se negó a hablar del tema, finalmente dijo con serenidad: cuando no puedes respirar en una relación, no importa cuánto amor haya. Elegí mi paz. Y eso también es amor propio. La audiencia la ovacionó. Su sinceridad resonó especialmente entre mujeres jóvenes que la consideraron un símbolo de fortaleza emocional. Por su parte, Hasse regresó finalmente a la televisión, esta vez como jurado invitado en un concurso culinario. Sonrió, bromeó, cocinó. Parecía bien. Pero al finalizar el programa, cuando le preguntaron si estaba enamorado, solo respondió: a veces el amor no basta. Y está bien. Aunque muchos esperaban un reencuentro sorpresa, una reconciliación mágica de esas que solo se ven en las películas, la realidad fue otra. Ambos siguieron caminos separados, centrados en sus carreras y bienestar personal. Sla emprendió una gira nacional, donde cada concierto parecía una catarsis colectiva. Sus seguidores coreaban las nuevas letras como si fueran mantras de libertad. Hasse, por su parte, lanzó un libro de recetas titulado Cocinar con el corazón roto, un proyecto íntimo que mezclaba cocina y emociones. Cada receta tiene una historia, y cada historia un sabor agridulce, escribió en el prólogo. El libro fue un éxito de ventas, especialmente entre quienes veían en él una forma de sanar a través de la comida. Con el paso del tiempo, la historia de Sla y Hasse dejó de ser noticia de escándalo y se transformó en una lección. La gente empezó a verla no como una ruptura trágica, sino como una afirmación de autonomía emocional. Programas de radio, podcast y artículos de opinión usaron su historia como ejemplo de cómo, a veces, el amor verdadero no es quedarse, sino saber cuándo marcharse. En una entrevista reciente, casi un año después del evento, Sla sonrió al recordar aquellos días. Si volviera atrás, haría lo mismo. Fue duro, sí. Pero hoy soy más libre, más yo. Cuando le preguntaron por Hasse, solo dijo: le deseo lo mejor. Siempre habrá cariño. Pero algunos caminos no están hechos para caminarse juntos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si les gustó el video, no olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.